Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, dramas, actores, noticias jugosas, de todo. Así que si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que ha generado muchísima curiosidad y debate, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La famosa pareja Anker. Su copyright que muchos de ustedes los adoraban juntos, yo incluida, y la noticia de su separación superíndice 3N fue un verdadero shock. Así que prepúrense porque vamos a analizar todo lo que se sabe, los rumores, las teorías y, en definitiva, intentar desentrar más menos la verdad de de esta ruptura que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Antes de que empecemos, recuerden que esta información superíndice 3N se basa en fuentes públicas, en lo que se ha dicho en la prensa y en redes sociales. No tenemos información superíndice 3N privilegiada, pero vamos a intentar darles una visión superíndice 3N lo más completa y objetiva posible. Así que empecemos. La química entre Kerem y Hande era innegable, ¿verdad? Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senu con diéresis al cap, Lofi sin deer, la pantalla pareció a incendiarse. Su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que nos tenía a todos enganchados. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, muestras públicas de cariño más menos o todo pareció a indicar que eran la pareja perfecta. Y digo pareció porque, como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. La intensidad de su romance fue tal que inevitablemente su ruptura también tuvo un impacto considerable en la audiencia. La serie Senu con diéresis al cap fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. Logró conectar con el público de una manera que pocas producciones pueden alcanzar, y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre Hande y Kerem. Su romance en la pantalla no solo era creíble, sino que también era irresistible. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Eda y Serkan, y esa fascinación se extendió a la vida real. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza, y su relación fue idealizada hasta el punto de convertirse en un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué hay detrás del brillo y el glamour? ¿Cómo era realmente la relación entre Kerem y Hande fuera de las cámaras? Intentemos adentrarnos un poco más en ese mundo, analizando las señales que quizás pasamos por alto y los factores que pudieron haber contribuido a su separación. La noticia de su ruptura saltó superíndice 3 a los medios a principios de 2022, y la verdad es que fue un poco repentina. No hubo más menos sales claras de que algo anduviera mal, al menos no para el público. De repente los rumores empezaron a circular como la superíndice 3 Bora, y poco después copyright se confirmó superíndice 3 la noticia. Obviamente ni Kerem ni Hande dieron explicaciones detalladas sobre los motivos de la separación superíndice 3N, y eso, como era de esperar, generó superíndice 3 a UNMUS especulación superíndice 3N. El silencio fue ensordecedor y, en cierto modo, alimentó aún más la curiosidad y las conjeturas. Entonces, copyright se dijo. ¿Les fueron las teorías populares? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Una de las teorías extendidas fue la del desgaste natural de la relación superíndice 3N. A ver, pensemos un poco. Estaban trabajando juntos en una serie de granu con diéresis copyright cito, sometidos a una presión superíndice 3N mediática constante, con agendas de trabajo muy exigentes. Es fácil imaginar que el copyright y la falta de tiempo pudieran haber afectado su relación superíndice 3N. En este contexto a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias externas pueden ser demasiado difíciles de superar. El ritmo frenético de la producción de una serie como Senu con diéresis al cap es implacable. Largas jornadas de rodaje, viajes constantes, entrevistas, sesiones de fotos, todo esto consume una enorme cantidad de energía física y mental. Es muy probable que Kerem y Hande tuvieran poco tiempo para dedicarse el uno al otro, para disfrutar de momentos de intimidad y para fortalecer su vínculo como pareja. La falta de tiempo y el estrés pueden ser veneno para cualquier relación,
y en el caso de Anker, es posible que hayan sido factores determinantes. Otra teoría que circuló superíndice 3 fue la de las diferencias irreconciliables. Aunque al principio parecían muy compatibles, con el tiempo podrían haber descubierto que tenían diferentes objetivos en la vida, diferentes prioridades o simplemente diferentes formas de ver el mundo. Y esto, obviamente, puede ser un problema insalvable en una relación superíndice 3n a largo plazo. Recordemos que ambos son superíndice 3 venes, con carreras prometedoras por delante. Keith y S en este momento de sus vidas estaban buscando cosas diferentes. Es importante recordar que Kerem y Ande son dos individuos distintos con sus propias aspiraciones y sueños. Es posible que a medida que su relación evolucionaba, se dieran cuenta de que sus caminos estaban divergiendo. Quizás Kerem tenía un enfoque más centrado en su carrera internacional, mientras que Ande buscaba explorar otros aspectos de su vida personal. O quizás simplemente tenían diferentes perspectivas sobre el futuro y no lograron encontrar un terreno común. Las diferencias, por pequeñas que sean, pueden convertirse en un obstáculo insalvable con el tiempo. También hubo rumores, por supuesto, de terceras personas. Se habló superíndice 3 de posibles infidelidades, tanto por parte de Kerem como de Ande. Sin embargo, nunca hubo pruebas superíndice 3 lidas que respaldaran estas acusaciones. Y sinceramente creo que es importante no dar copyright dito a este tipo de rumores a menos que haya evidencia real. Al final, son solo especulaciones que pueden dar más o menos la imagen de las personas. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Es fácil para los medios de comunicación y los fans crear historias y especulaciones sobre la vida privada de los famosos. En el caso de Kerem y Ande, los rumores de infidelidad fueron persistentes, pero nunca se confirmaron. Es importante recordar que estas acusaciones pueden ser muy dañinas y que es necesario tratarlas con precaución. La vida privada de las personas debe ser respetada, y no debemos dar crédito a rumores infundados que puedan dañar su reputación. Otra teoría un poco muy compleja es la relacionada con la presión superíndice 3n de los fans. Su copyright que suena extraño más menos pero a veces la idolatría excesiva de los fans puede ser perjudicial para una relación superíndice 3n. Cuando una pareja es tan popular y admirada como Kerem y Ande, se crea una enorme expectativa a su alrededor. Los fans tienen una idea muy clara de CU superíndice 3 mo deberu a ser su relación superíndice 3n, CU superíndice 3 mo deberuan comportarse, QU copyright deberuan hacer. Y esa presión superíndice 3n constante puede ser asfixiante y generar mucha tensión superíndice 3n en la pareja. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa, criticando cada decisión superíndice 3n que toman. Debe ser agotador. La intensidad con la que los fans vivieron la relación de Kerem y Ande fue algo sin precedentes. El fandom Anker se convirtió en una fuerza imparable que seguía cada paso de la pareja, analizaba cada gesto y comentaba cada publicación en redes sociales. Esta obsesión, aunque bien intencionada en muchos casos, puede ser extremadamente invasiva y generar una presión insoportable. La pareja se vio obligada a vivir su relación bajo la lupa constante de los fans, lo que limitó su libertad y les impidió disfrutar de su intimidad. Además, la intensidad con la que algunos fans viven la relación superíndice 3n puede ser abrumadora. Algunos llegan a creer que forman parte de la pareja, que tienen derecho a opinar sobre sus asuntos personales. Y esto puede llevar a situaciones muy superíndice 3 modas y estresantes. Incluso en algunos casos, puede haber fans que intenten sabotear la relación superíndice 3n porque no n de acuerdo con ella. El acoso en redes sociales, los comentarios ofensivos y las críticas constantes son solo algunas de las formas en que la presión de los fans puede afectar negativamente una relación. En el caso de Anker, la presión de los fans pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. La pareja se vio obligada a lidiar con expectativas irrealistas, críticas constantes y una invasión constante de su privacidad. Es comprensible que en estas circunstancias, su relación se haya visto afectada y que hayan decidido tomar caminos separados. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacu copyright-ticas. No hay una sola razón superíndice 3n que explique por qué copyright una pareja se separa. Generalmente es una combinación superíndice 3n de factores lo que lleva a la ruptura. Y en el caso de Kerem y Ande probablemente fue una mezcla de todas estas teorías que hemos comentado,
el desgaste, las diferencias, la presión superíndice 3N medio, tica y Kizu S, la presión superíndice 3N de los fans. La fórmula secreta para el éxito de una relación es un enigma, y cuando las cosas no funcionan, es difícil señalar una única causa. Lo que es cierto es que ambos, tanto Kerem como Hande, han seguido adelante con sus vidas. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, han viajado, han disfrutado de su tiempo con amigos y familiares. Y aunque al principio fue difícil, parece que han logrado mantener una relación superíndice 3N cordial. De hecho, se han visto en algunos eventos públicos y se han mostrado amables el uno con el otro. Esto demuestra madurez y respeto mutuo, lo cual es admirable. Su capacidad para mantener una relación cordial después de la ruptura habla de su madurez y profesionalismo. Ambos han demostrado que pueden superar sus diferencias y seguir adelante con sus vidas sin rencores ni resentimientos. Ahora, es fundamental recordar que la vida privada de las personas es suya. Y que aunque nos interese mucho saber los detalles de su separación superíndice 3N, debemos respetar su privacidad. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a juzgar sus decisiones. Lo importante es que ambos tu copyright bien y que sean felices, cada uno por su lado. El respeto por la privacidad es fundamental, especialmente en el caso de las figuras públicas. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En los meses posteriores a la ruptura, tanto Kerem como Hande han sido objeto de intensa especulación y escrutinio por parte de los medios de comunicación y los fans. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas y se han analizado cada uno de sus movimientos en busca de pistas sobre su estado emocional. Sin embargo, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo y se han centrado en sus carreras profesionales. Kerem ha continuado trabajando en proyectos internacionales y ha demostrado su talento como actor en diferentes producciones. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y se ha convertido en una de las actrices más populares y solicitadas del país. Ambos han demostrado que son capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. En resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Eruparafu fue un evento que sorprendió superíndice 3 a muchos y generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3N. Las teorías sobre los motivos de la separación superíndice 3N son variadas, desde el desgaste natural de la relación superíndice 3N hasta las diferencias irreconciliables, la presión superíndice 3N medio, tica y la posible influencia de los fans. Sin embargo, la verdad es que solo ellos saben realmente lo que pasó superíndice 3. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y parecen estar bien. Su historia sirve como recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden enfrentar desafíos insuperables y que es importante respetar las decisiones de las personas en cuanto a su vida privada. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la ruptura de Kerem y Hande. Su copyright, que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas desde el respeto y la objetividad. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que fue la razón superíndice 3N principal? Du copyright, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y no olviden que la vida de los famosos, aunque nos interese, es solo una parte de la realidad, y que lo muy importante es centrarnos en nuestras propias vidas y en ser felices. Recuerden que la felicidad no depende de lo que veamos en la pantalla, sino de lo que construimos en nuestra propia vida. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos muy pronto en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós superíndice 3S.